Capítulo 748, Reunidos, 1. El convoy extremadamente lujoso partió del territorio en Ituse. Fue bastante espectacular ver numerosos carruajes de alto nivel cruzando la plaza en una sola fila hacia la salida del castillo. Además, los caballeros con el vicecapitán Ilsman en el centro custodiaban esos carruajes. Además, los magos con túnicas que montaban a caballo estaban estacionados en la parte delantera y trasera. CHHH. Una parte de los residentes que normalmente no estarían mirando afuera había abierto las cortinas para mirar. Comillas. Billos, Nim. Yo también lo estoy viendo. El hijo bastardo del gremio de comerciantes Flynn. En esta ilusión, Billos Flynn, el comerciante, todavía era solo el hijo bastardo que residía en el remoto territorio en Ituse. Quemó el papel en su mano y murmuró en voz baja. El mensaje de los Molan era cierto. El joven maestro Nim ha hecho su movimiento. El leal subordinado de Billos lo miró. Billos notó la mirada y siguió hablando. Difundir los rumores. Dile a la gente que preste atención a Puzzle City. Sí señor, entiendo. Billos terminó de quemar el papel y extendió su mano para cerrar las cortinas. CHHH. Otra persona que estaba mirando por la ventana cerró las cortinas y comenzó a hablar hacia el dispositivo de comunicación por vídeo. Su Alteza, el joven maestro Kale se está moviendo de manera diferente a lo habitual. Ok, entiendo. Debería seguirlo. Está bien, solo debemos prestar atención a Puzzle City ya que sabemos que es hacia donde se dirige. Retírate por ahora. Entiendo, Su Alteza. También escuché que Duque de Ruz abrió el campo de entrenamiento del sótano. Además, no podemos localizar a Ser Choyan. Algunos de los empleados de Eneuse State también están desaparecidos desde hace unos días. Por fin. El bosque de la oscuridad. Vimos a Choyan dirigiéndose hacia allí. Por supuesto, Choyan parecía haberme reconocido. El sujeto que informaba a Alberu a través del dispositivo de videocomunicación se quitó la capucha que llevaba bastante baja para cubrirle la cara. Alberu, voy a seguirlo. Tía. Elfo oscuro Tasa, la criminal buscada que había escapado a pesar de ser nombrada un sacrificio, sonrió hacia la cara ceñuda de su sobrino. Con cuidado, sin peligro, si tienes que seguirlo, tía. Ok. La llamada terminó y Tasa cerró los ojos con fuerza antes de abrirlos y levantarse. Choyan se había mostrado a sí mismo, así como a dónde iba, a Tasa a propósito. Mary. Gritó el nombre de su otro miembro de la familia mientras se acercaba y agarraba el pomo de la puerta de su escondite. Es hora de ir a Puzzle City. Suush. El viento se arremolinaba en un lugar que no había tenido viento hasta ese momento. Silenciosas sombras negras, los elfos oscuros, siguieron a Tasa fuera de este escondite. Por otro lado, Kale miró por la ventana del carruaje y confirmó que algunas cortinas se movían antes de girar la cabeza sin dudarlo. Toc toc. Sin embargo, volvió a mirar por la ventana después de escuchar algunos golpes y abrió la ventana. Kale, Nim. El rey oso Sayeru estaba sobre un caballo y sonreía mientras se acercaba al carruaje de Kale. La mayoría de los sacerdotes viajaban en carruajes pero Sayeru y algunos otros sacerdotes iban a caballo. Estas son sus fuerzas de combate. Era obvio que los de los caballos eran individuos relacionados con la batalla o la fuerza. ¿Qué pasa, sacerdote, Nim? Kale, Nim, quería agradecerte por permitirme experimentar un convoy de entrega tan magnífico. Kale comentó con indiferencia mientras miraba el rostro sonriente de Sayeru. Es solo lo básico. Disculpe. Un convoy como este es normal para el ducado en Ituse. Yay. La sonrisa en el rostro de Sayeru se torció un poco. Sin embargo, pronto volvió a sonreír y continuó hablando. El ducado es verdaderamente increíble. Sin embargo, hay algo peculiar. Poder reunir una procesión de este tamaño con numerosos carruajes y comida de inmediato. Parece como si las cosas estuvieran preparadas, como si planearas hacer esto. Kale suspiró cuando Sayeru parecía estar tratando de sacarle alguna información. Sacerdote, Nim. Sí.
Kale habló como si estuviera haciendo todo lo posible para no llamar estúpido a Sayeru mientras Sayeru lo miraba con anticipación. No acabo de decir que esto era normal. Comillas. El ducado Enitus no necesita preparativos para algo de este nivel. Esta era la verdad. Kale miró a Sayeru de arriba a abajo mientras preguntaba. ¿Tienes envidia? No, eso no es. Solo avísame si necesitas dinero. Haré una donación. Ok, Kale, eso no es. Está bien, sé que eso es lo que estás pensando por dentro. Ya, voy a descansar ahora, sacerdote Nim. Espera. Tap. Kale cerró la ventana y corrió las cortinas. Una comisura de sus labios se curvó. Sin embargo, esa esquina volvió a torcerse después de ver algo. En la ventana del otro lado del vagón. Los niños que tenían un promedio de 10 años miraban algo en silencio. No era algo asombroso o hermoso. Los magos con túnicas que se movían con la brigada de caballeros. Los niños miraban a las personas que vestían túnicas negras con miradas penetrantes. Se decía que Mary se había convertido en un sacrificio en esta ilusión. Mary estaba muerta, en esta ilusión. El santo Jack también estaba muerto. ... Puede ser una ilusión, pero me has hecho enojar bastante. Voy a joder a ese hijo de puasterisco a de Dios. Los niños que tenían un promedio de 10 años se estremecieron por un momento antes de volverse rápidamente hacia Kale. ¿Qué es? Sin embargo, Kale respondió como si no tuviera idea de nada. Los niños que tenían un promedio de 10 años observaron en silencio a Kale. Kale comenzó a hablar nuevamente después de sentir sus miradas. Puedes hablar libremente aquí porque esto fue algo que se preparó de repente. El carruaje fue traído repentinamente desde Eniuse Estate. No había dispositivos de espionaje ni dispositivos mágicos aquí por esa razón. Ajá. Los niños que tenían un promedio de 10 años comenzando con On, que jadeaba en silencio, comenzaron a sonreír como Kale con una comisura de los labios curvada hacia arriba. ¿Por qué estás sonriendo así? Foft. Kale se rió entre dientes antes de mirar hacia adelante y organizar sus pensamientos. Grabé todos los registros que Ron me entregó. Le permitió a Kale entender cómo este mundo de ilusión había creado tal futuro. Srirk. Se abrió la gran puerta del territorio en Ituse. La vanguardia salió y el carruaje de Kale fue el siguiente en salir. Justo antes de que el carruaje de Kale pasara la puerta, Kale giró la cabeza para ver la parte superior de los barrios bajos. No había nada allí. Originalmente, debería haber un árbol negro o un árbol blanco allí. La parte superior de los barrios bajos estaba desolada. Kale en Ituse sin su escudo. Según los registros de esta ilusión, Kale había conocido a Raon, Choyan y a todos los demás que había conocido e incluso obtuvo el poder antiguo del atributo de la tierra, el adoquín gigante aterrador. Sin embargo, todavía perdió. Perdió algunas batallas reñidas y no logró proteger a su pueblo. Esos resultados se acumularon para crear un nuevo futuro. Solo había una cosa, el poder antiguo del atributo de madera, el escudo indestructible. Eso fue lo único que no logró ganar. Tampoco había un apodo digno de vergüenza del joven maestro del escudo plateado en este mundo. Escudo. Fue el primer poder que ganó Kale, así como el punto de partida de su plan para sobrevivir en este mundo. Demasiadas cosas habían cambiado porque él no tenía esa única cosa. En primer lugar, el cuerpo de Kale no estaba en equilibrio porque no tenía un poder antiguo de atributo de madera, lo que lo llevó a estar siempre sometido por la estrella blanca completa en cada batalla. Además, hubo numerosas bajas en situaciones en las que necesitaba protegerlos, lo que les hizo perder a muchas personas hasta ahora. Fue en ese momento. Estoy aquí. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Estoy aquí. La sacerdotisa glotona del escudo indestructible se quejó lentamente como si estuviera descontenta. Kale soltó una risita. Sí, tengo todos mis poderes en este momento. El Kale actual en esta ilusión era el mismo que el mismo en la realidad. No tenía idea de por qué el dios sellado lo dejó como estaba para esta prueba.
Está diciendo que no puedo cambiar las cosas por mí mismo porque todo ya se ha torcido. ¿O quiere que me agite cuando todo ha fallado? En ese caso. Bien entonces, no veo por qué no. ¿A quién le importa si tuvo que agitarse en las profundidades del fracaso una vez? Incluso podría hacerlo miles de veces más. Simplemente no tenía ninguna razón para ser retenido en esta ilusión más de lo necesario. Y, como he seguido notando, esta prueba es agradable y me da al menos las pistas o poderes más pequeños para superar la prueba. La prueba utilizada por el dios sellado no fue completamente ventajosa para él. Fue lo mismo cuando Kale experimentó por primera vez la prueba de desesperación debido al dios sellado y había sido el caso con todas las pruebas hasta ahora aquí. La prueba también fue bastante justa para el retador. Es por eso que necesito usar todas mis oportunidades. Sin embargo, no sería fácil. Joven maestro, Nim, ¿por qué estás revisando los registros de nuevo? Recordó la mirada en el rostro de Ron después de traer los archivos con los registros. No había pasado por alto la preocupación visible bajo el disfraz de una sonrisa benigna en el rostro de Ron. Podía entender la razón tan pronto como miró a través de los documentos. El poder de la estrella blanca y sus fuerzas son mucho más de lo que imaginaba. Fue hasta el punto en que no pudo evitar preguntarse cómo el pasado pudo haber cambiado tanto. En primer lugar, el Imperio Mogoru y el campanario de sus alquimistas estaban bajo el control de la estrella blanca y eran el centro del continente occidental. Además, los tres reinos al norte de la Alianza del Norte que habían estado involucrados con la Estrella Blanca a través de la Alianza Indomable se habían sometido a la Estrella Blanca después de que Clopé Seca fuera derrotado. Clopé estaba actualmente en prisión. En cuanto a la jungla, selva. Litana no era la reina de la selva en este momento. Litana era la ex reina y se desconocía su paradero actual. Un chamán que era el subordinado de la Estrella Blanca era el rey actual. El reino de Caro del príncipe heredero Valentino, el reino de Breck bajo el reinado del padre de Rosalind, el reino Wiper bajo el comandante Tunka. Y finalmente, el reino de Rohan. Todos se habían sometido a la Estrella Blanca al menos en la superficie. ¿Cómo podrían no hacerlo cuando el centro, el sur y el norte del continente occidental estaban bajo el control de la Estrella Blanca? Joven maestro, Nim. Ron había quitado la sonrisa benigna de su rostro y había hablado con una extraña expresión rígida en su rostro. Las posibilidades de victoria no son altas. Será difícil incluso reunir nuestras fuerzas. Cal meneó la cabeza. No necesito nada. Kale pensó en el campo de juego de las fuerzas. La jungla del continente occidental, el reino Wiper, el norte. El gremio de mercenarios del continente oriental, la familia Molan. Solo necesito atrapar la maldita cabeza. La estrella blanca. El yo del presente no puede atrapar a ese bastardo. Eso no es posible, ya lo atrapé una vez, no hay razón por la que no pueda volver a hacerlo. En cuanto al dios sellado. Necesito cuidar de ese bastardo en el futuro, así que no es una mala idea usar esto como práctica para derribarlo. Raon. ¿Qué pasa, humano? Kale, que había estado mirando el interior del carruaje que estaba fuera del alcance del templo, le pidió a Raon que hiciera algo. Contacta a nuestros amigos. Las miradas en los rostros de Raon, On y Hon cambiaron. Kale habló lentamente como para responder a las miradas de anticipación en sus ojos brillantes. Diles que vengan a mirar. Lo tengo, humano. CHHH. La cortina restante se cerró y el dispositivo de comunicación por vídeo de Kale comenzó a parpadear sin parar. Asterisco asterisco asterisco. Nuna, irás, ¿verdad? Por supuesto que iré. Rosalind ajustó firmemente los bordes de su vieja bata mientras respondía. Locke siguió mirando a su alrededor a pesar de que no había nadie en este bosque mientras respondía. Yo quiero ir también. Ok. Los ojos de Rosalind brillaron mientras miraba el dispositivo de comunicación por vídeo ahora apagado. Los fugitivos, Rosalind y Locke.
Rosalind, que se esperaba que fuera la maestra de la torre para la próxima generación de la torre mágica, se escapó diciendo que no quería estar en la misma situación que el campanario de los alquimistas, mientras que Locke era buscado porque fue elegido como un sacrificio, pero se escapó. Young. Locke asintió con la cabeza ante la voz que lo llamaba y habló. Vamos. Los árboles del bosque parecieron moverse cuando Maes y los otros lobos se rebelaron. Se decía que los lobos habían sido repudiados por los dioses. Fue la razón por la que un gran número de ellos fueron elegidos como sacrificios, convirtiéndolos en la raza con más fugitivos. Los lobos rápidamente comenzaron a moverse. Al mismo tiempo, en un desierto en el reino de Caro. Alguien levantó su cuerpo de la tierra de la muerte. Ja ja ja, quiere que vayamos a mirar. Todo el cuerpo de esta persona estaba cubierto de líneas negras que parecían telarañas y otras tantas heridas. El dueño de este cuerpo era la maestra de la espada Hannah. El único pariente consanguíneo del santo Jack, su hermana menor Hannah, empuñó su espada. Irás, ¿verdad? La túnica de la persona que le hizo esta pregunta revoloteó cuando le quitaron el polvo. Por supuesto que iré. Ha sido un tiempo. No he estado en Puzzle City en mucho tiempo. La sacerdotisa excomulgada Cage fue separada de Taylor, quien permaneció en el territorio y actualmente trabajaba como mercenario. Usó principalmente maldiciones como lo había estado haciendo en la historia original y actualmente era buscada para ser arrestada por el lado de la Estrella Blanca. Cage, que ahora era la líder del gremio de mercenarios, hizo señas a los miembros de su gremio con los ojos, y el gremio de mercenarios rápidamente comenzó a abandonar el desierto con Hannah a la cabeza. Unos días más tarde. Estaban aquí. El lujoso convoy de entrega de sacrificios de Cale entró en Puzzle City. Puzzle City alguna vez fue famosa por sus torres de roca extremadamente abundantes hechas por los deseos de numerosas personas. No había más torres de roca en este lugar. En cambio, había una gran torre de 5 pisos hecha de mármol blanco en el centro de Puzzle City, brillando intensamente bajo la luz brillante del sol. Capítulo 749, Reunidos 2. ¡Cuán lujoso! Sayeru se acercó a Cale cuando se bajó del carruaje. La expresión de Sayeru no se veía bien. Cale, Nim, no creo que este sea el momento para tal apreciación. Somos los últimos en llegar. Sayeru hizo visible su molestia en su rostro, pero no podía estar enojado con Cale. Este viaje desde el territorio en Ituse a Puzzle City. El convoy de entrega de sacrificios se había movido en un horario generalmente reservado para viajeros VIP. Los sacerdotes querían darse prisa, pero no pudieron hacerlo. Los carruajes y todo pertenecía a la hacienda en Iuse. Cale se encogió de hombros y respondió suavemente. No había nada que pudiéramos hacer al respecto, sacerdote, Nim. Necesitamos asegurarnos de que los sacrificios por la Estrella Blanca, Nim, estén en las mejores condiciones. No es así, Sayeru sacudió la cabeza de lado a lado antes de darse la vuelta como si no quisiera hablar más con Cale. Cale se quejó con voz sorprendida hacia la espalda de Sayeru sobre lo quisquilloso que estaba siendo. No es que lleguemos tarde. ¡Qué quisquilloso! ¿Qué acabas de decir? Sayeru se volvió y Cale respondió con una mirada indiferente en su rostro. Necesitas algunas donaciones. Sayeru se dio la vuelta con disgusto antes de caminar hacia los carruajes con los sacrificios y darle una orden al vicecapitán Ilsman. Por favor, mueva los sacrificios al cielo blanco inmediatamente. El vicecapitán miró a Cale en lugar de responder. Sayeru frunció el ceño y preguntó. ¿No me vas a responder? Lo siento señor. Mi superior es el joven maestro, Nim, y él es el que está a cargo de la entrega general y la seguridad de los sacrificios. Había sido así. Sayeru no había podido hacer nada a su antojo durante su viaje aquí. Normalmente, se suponía que todo el mundo gimoteaba ante cada palabra de Sayeru, pero ese no había sido el caso esta vez, posiblemente debido a Cale en Ituse. Sin embargo, ni siquiera podía enojarse. ¿Por qué? Capitán, por supuesto, necesitamos mover rápidamente los sacrificios. Cale en Ituse estaba siendo una reina del drama total mientras continuaba. Sin peligro.
Sin una sola lesión. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, señor, son nuestros preciosos sacrificios. Seguro que lo son. Ah, yo también debería ir. Soy la persona a cargo de la entrega, por lo que debo vigilarlos hasta el final. ¿No es así, sacerdote, Nim? Kale Enituse realmente había trabajado duro. No le había respondido a Sayeru ni a ninguno de los sacerdotes y había hecho todo lógicamente. Kale se dirigió a los lujosos carruajes con los sacrificios y dijo algo una vez que estuvo al lado de Sayeru. Escuché que algunos de los otros simplemente les dicen a sus subordinados que muevan los sacrificios y ni siquiera verifican lo que les sucede más tarde. Ja, les falta sinceridad, totalmente les falta sinceridad. Esa maldita sinceridad. Sayeru se disgustaba cada vez que escuchaba esa palabra ahora. Finalmente se dio cuenta, ahora se está revelando así. Se había dado cuenta de que Kale estaba jugando con él hace mucho tiempo. Le molestó, pero tuvo que contener su burla. Sí, ahora que no puede ir en contra de nuestro Señor, lo único que puede hacer es perder el tiempo de esta manera. Kale Enituse había molestado a Sayeru y a los sacerdotes, pero al final entregó correctamente los sacrificios. Básicamente, significaba que se sometió a la estrella blanca. Estoy seguro de que su señor también estará muy feliz de escuchar sobre esto. Sayeru observó cómo se entregaban los sacrificios del territorio Eniuse al cielo blanco y sonrió. Desafortunadamente, había algo que él no sabía. Los ojos de Kale estaban registrando a fondo el centro de salvación donde se almacenaban los sacrificios. El cielo blanco. El vicecapitán Ilsman estaba trasladando los sacrificios al cielo blanco con una expresión rígida en su rostro. Kale, que estaba mirando un poco más atrás, echó un vistazo a este edificio llamado Cielo Blanco. Era el lugar de descanso final donde los sacrificios que habían caído en la desesperación se deshacían de esa desesperación antes de ir al cielo. El Cielo Blanco. Se decía que este edificio tenía un piso sobre el suelo y 3 subterráneos. Está ubicado justo al lado del templo. El espléndido templo de mármol de 5 pisos en el centro de Puzzle City. El Cielo Blanco era el edificio negro un poco alejado del templo. Los sacrificios permanecen en el sótano de este edificio hasta el inicio del culto, aprisionados en el oscuro subsuelo sin luz alguna. Todos los que están en la lista están aquí. En el piso sobre el suelo del Cielo Blanco. El sacerdote que miraba el documento asintió con la cabeza hacia el vicecapitán Ilsman. La única planta sobre rasante estaba acondicionada como oficina. Numerosos sacrificios caminaban por un largo camino a un lado del edificio. Kale echó un vistazo hacia el final del camino. No podía ver nada porque estaba oscuro. Sin embargo, se dio cuenta de que esta era la única forma de entrar y salir del sótano. Uno de los subordinados leales de la Estrella Blanca lo estaba protegiendo. Oye, el joven maestro Kale está aquí. Al frente de ese camino. Rey León Dorf. Ese bastardo estaba sentado en una silla agitando tranquilamente su mano hacia Kale. Parecía bastante pequeño para un león sin estar en su estado de locura. Sin embargo, había muchos elementales de la oscuridad flotando a su alrededor. Se acercó a Kale y le dio unas palmaditas en el hombro. No hubo vacilación en sus movimientos. Buen trabajo trayendo los sacrificios aquí. Kale también sonrió mientras respondía. Sí, fue bastante arduo. No sabes cuánta sinceridad mostré cuando los traje aquí. Puajá. Sí, es genial verte así. Dorf miró a escondidas los sacrificios del territorio de Eniuse antes de bajar la cabeza hacia Kale. Luego susurró al oído de Kale. No trajiste al maldito dragón. La mirada de Kale se movió hacia Dorf. Dorf sonrió. Hubiera sido genial si él fuera invisible y viniera aquí contigo. Trip. La mano en el hombro de Kale apretó su agarre. Entonces podría haberlo visto como intenciones impuras y ofrecer a tu maldito dragón como sacrificio. Foft. Kal se rió entre dientes. Raon está en el carruaje ahora mismo. Los niños que tenían un promedio de 10 años estaban todos en el carruaje. Pat. Dorf palmeó el hombro de Kale con una mirada de deleite en su rostro. El agarre también se había aflojado.
Buena decisión, es solo tu pérdida si nos provocas de alguna manera. Muy bien, Kale respondió mientras pensaba para sí mismo. Estás bien, no quiero sufrir ninguna pérdida. Estás muerto, hijo de puta. ¿Quieres ofrecer a Raon como sacrificio? Maldita trampa loca. Me pregunto si podrás usarlo correctamente mañana. Pero el joven maestro Kale. Dorf miró a Kale y preguntó. No veo a Ser Choyan. Él no vino. Dorf dejó escapar un grito ahogado de sorpresa y miró a Kale, quien se encogió de hombros suavemente. Él no está completamente listo para servir a la estrella blanca, Nim. Actualmente está orando. Rezando mi culo. No hemos terminado con nuestros preparativos para matar a la estrella blanca, así que fue a terminar eso. Puajajajajaja. Dorf se rió a carcajadas. Dios mío, que esas palabras salieran de la boca de Kale Enitus. Realmente tienes que vivir mucho para ver todo tipo de cosas. Luego le gritó a alguien que estaba entregando sus sacrificios a un sacerdote diferente. Marqués Taylor, ¿por qué no aprendes una cosa o dos del joven maestro Kale? Kale se volvió hacia una sección del primer piso. Taylor Stan estaba allí. El hombre que afortunadamente se había convertido en el marqués aquí también sostenía una pluma para firmar el documento que el sacerdote le estaba entregando. El sacerdote sonrió mientras hablaba con Taylor. Marqués, Nim, firme rápidamente para que pueda descansar también. Además, no se puede decir que hayas completado la entrega de los sacrificios si no firmas. La mano de Taylor que sostenía la pluma estaba temblando. Firmar esto significaría que los sacrificios del territorio de Stan se transferirían por completo al templo central. El sacerdote lo instó a continuar con un tono ligeramente molesto. ¿Por qué alargas las cosas cada vez así cuando ya lo sabes? Por favor, hazlo fácil para ti. Por favor, ¿quién se atrevería a actuar así con un marqués? A los sacerdotes del templo central y algunos otros se les permitió hacer eso. Fue porque eran los subordinados directos de la estrella blanca. Taylor respiró hondo y apretó la pluma en su mano. Fue en ese momento. Joven maestro, Nim, la transferencia ha sido completada. Joven maestro Enituse, Nim, por favor firme aquí. El vicecapitán Ilsman se acercó a Kale y el sacerdote detrás de él le entregó a Kale una pluma y empujó el documento. Jejeje. Dorf contuvo la risa como si lo encontrara divertido y se turnó para mirar a Kale y Taylor. Taylor inconscientemente se volvió hacia Kale. La mano de Kale se movió. Gracias por firmarlo. Kale lo había firmado rápidamente sin dudarlo tanto que incluso el sacerdote se sorprendió. Todos en el primer piso lo miraron por un momento. El edificio estaba repleto de personas encargadas de la entrega de sacrificios desde sus respectivos territorios, además de Taylor y Kale. Todos miraban a Kale con miradas diferentes. Conmoción, burla, buena voluntad, sentido de parentesco. Hubo incluso desprecio y traición. Marqués, Nim. Taylor luego se alejó de Kale y su mano que sostenía la pluma se movió sin dudarlo. Taylor inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a caminar después de firmar el documento. Joven maestro Kale. Se detuvo frente a Kale. Estaba mirando a Kale con una mirada aguda sin decir nada más. ¿Qué? Marqués Taylor, deberías ser como el joven maestro Kale también. Dorf habló con Taylor, quien comenzó a caminar de nuevo. Pasó junto a Kale con una cara estoica y comentó con voz fría. ¡Qué cosa tan agradable de ver! ¡Puajaja! Dorf se rió a carcajadas de alegría. Sí, realmente fue algo agradable de ver. Oye, jovencita Ubar. Gritó hacia Amiru Ubar en la esquina que había venido como representante del territorio Ubar. ¿Por qué no firmas rápidamente también? El Kale Enitus que tanto respetaste también lo ha hecho. Amiru dejó de mirar a Kale y firmó el documento. Dorf miraba alegremente cuando escuchó la voz de Kale. La voz de Kale era extremadamente ligera y pacífica. Entonces puedo ir a descansar ahora. Kale le preguntó con calma al sacerdote, quien asintió con la cabeza y sonrió. Había algo de burla y buena voluntad mezclados en la sonrisa.
La burla fue hacia la última persona que se había resistido contra la Estrella Blanca, mientras que la buena voluntad estaba en el hecho de que ahora estaban del mismo lado. Por supuesto, hemos elegido especialmente un buen lugar para que descanses, así que descansa bien y disfruta de la celebración antes de irte. La celebración. Este fue el proceso de ofrecer los sacrificios a la Estrella Blanca. Llamaron a eso una celebración. Kale abrió la boca para hablar. Ya es la celebración de los 50. Lo hemos hecho aún más magnífico porque es el 50. Había pasado más de un año desde que el templo central ocupó su lugar en Puzzle City. Ha habido 49 celebraciones desde entonces y esta era la 50. Había demasiadas personas que habían muerto como sacrificios hasta ahora. Tendré que verlo todo antes de irme. Kale sonrió mientras respondía antes de salir del edificio El Cielo Blanco. Hizo contacto visual con la joven Amiru antes de irse. Fue solo por un momento, pero ella asintió levemente con la cabeza. Taylor Stan, Amiru Ubar. Aparte de ellos también estaban Eric Wilsman, Gilbert Cheter y otros. Las personas que habían venido como representantes de sus respectivos territorios para entregar los sacrificios se habían reunido en el templo central. Eso no fue todo. La gente se reunía de todo el continente occidental. Regresó al carruaje donde los niños de un promedio de 10 años estaban esperando y murmuró para sí mismo. La Estrella Blanca usó bastante la cabeza esta vez. La Estrella Blanca hizo que las personas a cargo de la entrega de los sacrificios de los diferentes territorios vinieran al festival en el templo central y los obligó a mirar hasta el final. Fue para infundirles miedo mientras les mostraba su fuerza. Además, también fue un proceso para verificar quién tenía sentimientos de desafío. Fue la razón por la que llamó a muchas de las figuras influyentes. Me hará las cosas más fáciles. Kale planeaba usar esto a su favor. Metió la mano en el bolsillo de su camisa. Cuando Taylor Stan pasó junto a él, había puesto este papel en el bolsillo de Kale. Menor que vine a mirar. La brigada de caballeros vino conmigo mayor que. Kale le había pedido a Raon que hiciera algo. Le pidió a Raon que les dijera a sus amigos que vinieran a mirar. Los amigos que habían respondido se estaban reuniendo uno por uno. Había un edificio lujoso y magnífico un poco más lejos del templo central y el edificio del Cielo Blanco. El carruaje de Kale se dirigía hacia allí. Esta era el área de descanso de las figuras influyentes que eran prácticamente rehenes. Raon. ¿Qué pasa, humano? Raon, que había estado ocupado con Onihong en el carruaje, se acercó a Kale después de escuchar su nombre. Onihong también se acercaron y Kale señaló fuera de la ventana después de hacer contacto visual con On. Esa pared de roca. Fuera del templo central de 5 pisos. Había un gran muro que lo rodeaba. El muro que se construyó extremadamente resistente como los muros de un castillo bloqueó el templo desde el exterior, y también destacó el estado del templo al que una persona no podía acercarse fácilmente. Dijiste que las rocas usadas en esa pared de roca eran de todas las torres de roca en Puzzle City. Así es, Nya. La Estrella Blanca le dijo a la gente de Puzzle City que lo hicieran, Nya. Los niños que tenían un promedio de 10 años ya habían dejado de llamar a la Estrella Blanca, Nim. Así es, la Estrella Blanca hizo que la gente de Puzzle City derribara sus torres de roca y les ordenó que hicieran un muro para protegerlo con esas rocas. Era aún más denso porque la gente había movido las rocas una por una para construir este muro. La pared de roca tenía solo un piso de altura en comparación con el templo central de 5 pisos y faltaba cuando se trataba de proteger el templo, pero el proceso de construcción en sí tenía mucho significado. Era un símbolo de sumisión y respeto hacia la Estrella Blanca. Humano, ¿por qué preguntaste cuando ya lo sabes? Simplemente porque. Kale miró las numerosas rocas que ahora se habían convertido en una sola pared y murmuró para sí mismo. Eso debería ser útil. Eso es correcto, es útil. Kale y la Super Rock. Los dos tenían el mismo pensamiento mientras miraban la pared de roca. Kale llegó al área de descanso y le hizo una pregunta a Ron. La celebración es en 2 días.
Sí, joven maestro, Nim. Ron entregó otro mensaje también. Acabamos de recibir este mensaje del templo de que el príncipe heredero Alberu pronunciará el discurso de felicitación por esta celebración. Aparentemente, se decidió esta mañana. Kale miró la pared de piedra del templo a través de la ventana de la terraza y le hizo una pregunta a la Super Rock. Deberíamos destruirlo. Suena bien. La Super Rock agregó. Supongo que la celebración se arruinará. Capítulo 750, Reunidos 3. Bam, bam, bam. Temprano en la mañana mientras la oscuridad desaparecía lentamente y el sol comenzaba a salir. El sonido de los tambores resonaba por toda Puzzle City. Ni uno solo de los muchos pájaros cantaba. El sonido de los tambores era lo único que se escuchaba como si fuera a cubrir todo Puzzle City. Humano, despierta. Los tambores están sonando. Es hoy, Nia. Hoy es ese día, Nia. Hoy era la celebración de los 50, el día de ofrecer los sacrificios. ¡Puaj! Kale no pudo respirar por un momento. Apenas dejó escapar un suspiro y murmuró en voz baja. Quítate los pies. Estos pequeños gamberros. Los niños con un promedio de 10 años. Los 3 niños que eran más regordetes que cuando tenían un promedio de 9 años estaban empujando el estómago de Kale. Pensé que iba a morir. Aigu, humano, eres tan débil. Está bien que seas débil, Nia. Comillas. Es un poco comprensible. Raon, Hong y On comentaron uno tras otro y negaron con la cabeza. Kale lo esperaba de Raon y Hong, pero miró a On con una mirada un poco traicionada, ya que tampoco esperaba esto de ella. On levantó su pata delantera y señaló el reloj. Ya casi es hora de ir al templo, Nia. Bam, bam, bam. Kale escuchó los tambores mientras observaba el reloj. La celebración debía comenzar al mediodía. Sin embargo, los preparativos habían comenzado temprano en la mañana. Toc toc toc. Ron llamó a la puerta y entró en la habitación. Joven maestro, Nim, parece que tendrás que prepararte. Una mirada fría se reveló levemente a través de la falsa sonrisa benigna de Ron mientras miraba a Kale, cuyo cabello estaba desordenado y su apariencia general estaba en mal estado. Kale agarró la taza de limonada y rápidamente se levantó de la cama. Empezó a gruñir. Nos están diciendo que entremos y salgamos sin motivo por la mañana. Kale y el resto de las personas que se alojan en este lugar. Eran personas que acudían como encargado de los sacrificios entregados desde las diferentes naciones y territorios o personajes ilustres que recibían la amenaza velada como invitación desde el templo central. Todos fueron obligados a presenciar la celebración. Todos ellos tenían tareas sin sentido que cumplir desde la madrugada. Además, tenían que hacerlo todos juntos. Simplemente están tratando de domesticarlos a todos ustedes. Eso fue correcto. Este horario fue un proceso de domesticación por parte del templo central y la estrella blanca como mencionó Ron. Las glabelas de Kale se arrugaron tanto como su temperamento. Qué molesto. Asterisco. Al final, Kale terminó viniendo al templo central para hacer esas cosas molestas. Por supuesto, estaba solo. Raon, no podía traer a nadie más con él aquí. Actualmente estaba en el tercer piso del templo central donde podía ver claramente a diferencia del primer y segundo piso que estaban rodeados por la pared de roca. Podía ver todo Puzzle City. Había una razón simple por la cual Kale y el resto de los espectadores de la celebración forzada fueron traídos aquí. Es un altar. Fuera de la pared de roca que rodea el templo central. Había un altar en un área amplia que solía ser una plaza en el pasado. Ahí es donde morirán los sacrificios. Cerca de 2000 vidas se perderán allí hoy. Los habían llamado aquí temprano en la mañana para ver eso y asustarse. Joven maestro Kale Enituse del territorio Enituse del reino de Rohan. Kale apartó la mirada del altar después de escuchar una voz. Estás aquí, tu identidad ha sido verificada. El sacerdote sonrió cálidamente antes de pasar a la persona en la fila detrás de Kale. Príncipe Pen del reino de Breck. ¿Qué es? ¿Qué más?
Terminaste viniendo al final. Tu identidad ha sido verificada. Kale escuchó al hermano menor de Rosalind responder con un gruñido mientras miraba a su alrededor. Había cientos de personas reunidas aquí de todo el continente occidental. Las personas que hicieron contacto visual con Kale rápidamente apartaron la mirada. Había gente en toda la sala mirando a Kale y sin poder ocultar su sorpresa. Esa persona está aquí. Después de la conmoción inicial, sus rostros se llenaron de curiosidad, desdén, desilusión o pena. Sayeru, Nim, hemos confirmado a todos en la lista. En realidad, enfrente de la habitación, el rey oso Sayeru, que había estado de pie frente al grupo de personas, asintió con la cabeza ante el informe del sacerdote y se dirigió a la multitud. La celebración comienza al mediodía, así que esperen aquí hasta que todos se muevan juntos cuando llegue el momento. Les estaba diciendo que observaran la preparación del altar hasta su finalización. Para que sepa, hay sacerdotes estacionados por todas partes, así que háganos saber si hay algo que necesite. Básicamente, estaba diciendo que los sacerdotes los vigilaban y no hacían nada inútil. Prepararemos sillas y refrigerios. No es un tratamiento bastante bueno. Sayeru sonrió y de repente aplaudió. Además. Señaló hacia el cielo con el dedo. La estrella blanca, Nim, ha dicho que le gustaría ver a algunas personas cara a cara antes de que comience la celebración. Él desea tomar el té con esa gente. Estoy seguro de que será un lugar extremadamente honorable para estar. El quinto piso del templo central. La estrella blanca estaba allí. Cuando la celebración comienza al mediodía, fue entonces cuando la estrella blanca se revelaría a la gente frente al altar. Honorable mi trasero. Kale estaba tranquilo a pesar de sus pensamientos internos completamente diferentes. Su rostro parecía frío para los demás. Sayeru miró a Kale antes de continuar hablando con alegría. Su Alteza, el príncipe heredero Alberu Crossman. La mirada de Kale se dirigió al frente del grupo. A diferencia de Kale, que estaba en la parte trasera del centro del grupo, Alberu estaba en la parte delantera ya que daría el discurso de felicitación. Un tiempo de refrigerios con la estrella blanca, Nim. ¿Está feliz, no es así, Su Alteza? Por supuesto. Entonces, por favor, ven por aquí. Sayeru señaló a su lado y Alberu se acercó. Era la primera vez que Kale veía el rostro de Alberu en persona en esta ilusión. Alberu Crossman no había llamado ni venido a ver a Kale en su área de descanso. Los dos tampoco estaban dando ninguna señal a través de sus ojos o saludándose en este momento. Tiene un aspecto terrible. Kale observó a Alberu con una expresión estoica en su rostro. A diferencia de la mirada cansada que Kale había visto a través del dispositivo de comunicación por vídeo, ver a Alberu en persona le permitió a Kale ver que Alberu había perdido mucho peso. «Oh no, Su Alteza». Los ojos de Sayeru se curvaron hacia abajo como si estuviera triste mientras continuaba hablando. La oración de desesperación debe ser dura para ti. Parece que estás perdiendo más peso cada día. ¿Qué tal si le preguntas a la estrella blanca, Nim, al respecto? Pídele que te permita dejar de orar. Pídele que deje que otra persona ocupe tu lugar. ¿Qué opinas? Está bien, orar es importante. ¡Qué magnífico! Tu fe es muy fuerte. Sayeru se rió mientras Alberu seguía mirando hacia adelante sin ningún cambio en su expresión. Ese hijo de P***ta. Kale estaba perdiendo lentamente los estribos. Sin embargo, su rostro seguía siendo estoico. Está bien, el siguiente es el príncipe heredero del reino de Caro, Valentino. Oh, el príncipe del reino de Breck, por favor, da un paso al frente también. Sayeru continuó eligiendo a las personas que tendrían esta reunión secreta con la estrella blanca. Por favor, sonríe, debes sonreír. Es raro tener una conversación tan íntima con la estrella blanca, Nim, como esta. Sayeru hizo ese comentario a las personas que estaban a su lado antes de mirar hacia adelante nuevamente. Está bien, última persona. Joven maestro Kale Enituse, Nim. La habitación silenciosa se volvió aún más silenciosa en ese momento. Sayeru ordenó respetuosamente a Kale. Por favor, acércate. Algunas personas comenzaron a mirar a Kale.
Kale Enituse era la persona en el centro de la gente que había luchado contra la Estrella Blanca. El pasado no desapareció solo porque Kale había sido derrotado. No vas a dar un paso adelante. Kale simplemente miró hacia adelante en silencio. Tap, tap. Sayeru comenzó a caminar lentamente. Se detuvo frente a Kale y le preguntó al aún sin emociones Kale. Joven maestro Kale, ¿no vas a presentarte? El rostro de Sayeru se volvió frío como si no hubiera estado sonriendo en absoluto. Había una inexplicable sensación de tensión. El rey oso llamó en voz baja a la persona que no lo miraba. Kale Enituse. Los ojos de la persona que solo había estado mirando hacia adelante se movieron lentamente. Sacerdote Sayeru, Nim. La voz tranquila de Kale atravesó la habitación silenciosa. Su voz no era fuerte, pero todos la escucharon claramente a través del silencio. Hice todo lo que pude. Kale miró a Sayeru y preguntó. ¿Pero quieres que haga aún más? Kale luego giró su cuerpo para mirar a Sayeru. Un paso. Dio un paso adelante y empujó su cara más cerca de la cara de Sayeru. Sayeru pudo ver el ceño fruncido en los ojos de Kale. Comillas. No es suficiente inclinarse así. Sus ojos estaban llenos de ira, molestia y todo tipo de otras emociones negativas. Había tantos que Sayeru podía verlos sin siquiera intentarlo. La persona derrotada habló lentamente como si estuviera exhalando con el ceño fruncido. No esperes demasiadas cosas de mí. Este es mi límite. Kale luego dio un paso atrás, miró hacia adelante y evitó la mirada de Sayeru. Yay. Una breve risa salió de la boca de Sayeru. Algunas personas asentían levemente con la cabeza. Entendieron de dónde venía Kale. Kale Enituse había venido a Puzzle City para entregar sacrificios. Además, estaba viendo la celebración donde se ofrecían los sacrificios. No había mostrado ninguna resistencia e incluso había mostrado mucha buena voluntad a través de todo. Eso solo fue suficiente para que algunas personas pensaran que Kale Enituse se había vuelto loco. Pero ahora se dieron cuenta. Aunque estaba actuando tranquilo por fuera y sonriendo. Esta persona derrotada estaba en sus límites conteniéndose. Ja ja ja. Sayeru se estaba riendo a carcajadas ahora. Finalmente pudo entender bien a Kale Enituse. Sí, él no es Kale Enitus si no actúa así. El hecho de que hubiera hecho todo por la entrega del sacrificio era extraño. Miró a Kale Enituse que se atrevió a ir en contra de la Orden de la Estrella Blanca y sintió alegría y placer. Bueno, mostraré algo de comprensión esta vez ya que estás diciendo que estás en tu límite. Hablaré bien con la Estrella Blanca, Nim. Palm. Sayeru palmeó el hombro de Kale. Sin embargo, no hay una próxima vez. Los fríos ojos de Sayeru miraron a Kale. Advirtió al tonto derrotado que se negó a hacer contacto visual con él, así como con todos los presentes. ¿Quién será el próximo sacrificio? Nadie sabe quién puede ser. Sayeru, quien se alejó de Kale sin ningún remordimiento, salió del tercer piso con las personas que disfrutarán de un refrigerio con la Estrella Blanca y se dirigió al quinto piso. Kale no hizo ningún contacto visual con nadie hasta ese momento. Muchas personas lo miraban con diferentes emociones, sin embargo. Uf, eso estuvo cerca. Kale se sintió aliviado por dentro. Una cosa es si estamos lejos, pero mi condición podría revelarse si estoy cerca de la Estrella Blanca. Incluso usando esta ilusión como base, Kale se había enfrentado muchas veces con la Estrella Blanca. Por eso era mejor para él estar lo más lejos posible de la Estrella Blanca para que no descubrieran su escudo. Será malo si se entera antes de que le dé la vuelta a todo. Kale pensó que hizo un buen trabajo para salir de esa situación y se sentó en una silla que trajo un sacerdote. Kale pudo escuchar algunas cosas en la habitación que estaban un poco más ruidosas después de que Sayeru se fue. Kale Enituse también está prácticamente muerto. Debería someterse por completo si quiere sobrevivir. ¿Qué pasa con estas cosas a medias? Comillas. Ha terminado. Kale cerró los ojos sin decir nada. El tiempo pasó rápidamente. Bam, bam, bam. Ahora era mediodía.
Kale miró a la persona sentada en la silla en la parte superior del altar mientras continuaba el tamborileo. La estrella blanca. El bastardo que llevaba la media máscara blanca que cubría su nariz estaba sentado en una silla de mármol blanco mirando hacia abajo. ¡Wow! En un área un poco alejada del altar, los residentes de Puzzle City y la gente de todas partes vitoreaban. Las personas que se vieron obligadas a venir a observar estaban en el centro de la multitud que vitoreaba mirando hacia la estrella blanca. Se estableció así a propósito con divisores para separar a la multitud que vitoreaba de los espectadores forzados. Además, Kale y los demás obtuvieron sillas como forma de consideración. Sentados en las sillas hicieron que solo pudieran ver a la gente vitoreando y la estrella blanca en lo alto del altar. Probablemente podrían ver los sacrificios tan bien como pisan el altar. Kale miró a su alrededor. Hubo algunas personas que no tuvieron más remedio que animar, pero la multitud tenía muchos seguidores de la estrella blanca y el dios de la desesperación. Kale sintió que el fervor se extendía por los vítores y levantó la cabeza. Podía ver la estrella blanca. En ese momento. La estrella blanca miró hacia Kale. Pudo haber sido un error, pero estaba seguro de que la estrella blanca lo estaba observando. Kale frunció el ceño pero no evitó la mirada de la estrella blanca. Foft. La estrella blanca se rió y volvió la cabeza. Era una clara señal de que estaba ignorando a Kale. Fue por eso. Ah, eso me asustó. Kale se sintió aliviado. No se enteró. Había estado ansioso de que se descubriera su escudo, su estado actual. Afortunadamente, la estrella blanca parecía no darse cuenta de la condición de Kale debido a la distancia. ¿Cómo lo supo? Los ojos de la estrella blanca definitivamente miraban a Kale sin muchas emociones en ellos. Era como si estuviera mirando un insecto molesto. Esa parecía ser la comparación correcta. Esta fue una buena noticia para Kale. Ahora comenzaremos la ceremonia. Kale se apoyó en el respaldo de la silla y se dejó caer. Luego bajó la cabeza. Joven maestro Kale. El hermano menor de Rosalind, el príncipe Pen, que estaba al lado de Kale, lo llamó como si estuviera preocupado, pero... Kale se cubrió la cara con ambas manos y bajó aún más la cabeza. La estrella blanca vio esto y sonrió. Luego apartó completamente la mirada de Kale. La ceremonia continuó mientras todo eso sucedía. Boom, boom, boom. Personas vestidas con diferentes atuendos de batalla se dirigieron hacia el templo desde el norte, el sur, el este y el oeste con un abanderado al frente mientras los tambores seguían sonando. Fue una actuación para mostrar que la estrella blanca era la fuerza más fuerte en el continente occidental y el continente oriental en este momento. Kale no levantó la cabeza. Sayeru gritó con voz fría en ese momento. Su Alteza, el príncipe heredero Alberu Crossman dará el discurso de celebración. ¡Wow! ¡Boom, boom, boom! El área rugió con vítores y tambores mezclados. Al mediodía. El momento en que el sol estaba en el punto más alto del cielo. Alberu puso lentamente el pie en el escalón que subía al andén. Pudo subirse al altar y mirar a todos justo cuando pensó para sí mismo que los pocos escalones parecían bastante altos. Solo la estrella blanca, todos menos la estrella blanca que estaba ubicada en un punto más alto en el altar detrás de Alberu, podían verlo. Alberu vio a Kale con la cabeza gacha. En el momento en que vio a Kale enterrado en la silla como si estuviera decepcionado. Los ojos de Alberu se nublaron. Abrió el papel con el discurso de celebración escrito en él. Por supuesto, esto fue preparado por el templo central y no por el mismo Alberu. Abrió la boca para hablar. El hecho de que pueda estar aquí contigo hoy. Alberu lo vio en ese momento. Vio a Kale bajar las manos que cubrían su rostro. Vio que la cara debajo de las manos estaba sonriendo. En el final, Alberu se puso a pensar. Vas a causar un incidente al final. El príncipe heredero se rió inconscientemente. Kale levantó la mano en ese momento. ¡Bum! Hubo un fuerte estruendo y el suelo tembló. Alberu se dio la vuelta. El punto de partida del estruendo.
Era la pared de roca que protegía el templo central. La pared de roca estaba temblando. Kale, simplemente dale la vuelta a todo, ¿verdad? Preguntó la Super Rock y Kale asintió con la cabeza. Sí. Suena bien, haré todo lo posible ya que esta es la última prueba. El tamborileo se detuvo. Los vítores cesaron. En cambio, un fuerte ruido sacudió Puzzle City. ¡Bang! La pared de roca comenzó a romperse. No, empezó a desmoronarse. ¿Qué está pasando de repente? El rey oso Sayeru se sorprendió por un momento antes de girar la cabeza. Tap, tap, tap. Podía escuchar a los cuervos graznando y acercándose. Los osos conocían a la persona que podía hacer tal cosa. Gasan. El chamán tigre Gasan. Sabía cómo controlar a los cuervos. La tribu que había perdido su hogar en el continente oriental y se escapó sin victorias hasta que se escondieron. La tribu tigre. Habían estado esperando en silencio en el bosque de la oscuridad el momento adecuado. Había alguien liderando a los tigres y escalando los muros de Puzzle City. Choi-An tenía una aura negra a su alrededor cuando saltó. Kale, Nim. Choi-An miró hacia el cielo. El muro de roca se había hecho destruyendo las torres de roca que estaban llenas de numerosos deseos. La barrera que había separado el templo central del resto de la ciudad y lo protegía. Se había ido ahora. En cambio, decenas de miles de rocas se dispararon en el aire. Era como si estuvieran tratando de tapar la luz del sol. Era como si estuvieran tratando de apoderarse del cielo. Las rocas cubrían el cielo sobre Puzzle City. Kale estaba sentado cómodamente en la silla sonriendo.